Muy buenos días, el tema de hoy es anarquía. ¿Pero qué es anarquía? La anarquía hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y a organizarse para evitar así el poder represivo de toda organización política. La anarquía se aplica estrictamente al ámbito político en contraposición a la autarquía, entendida como la capacidad de gobernarse a uno mismo. Hoy en día encontramos personas que se manejan a sí mismos, no aceptan autoridad ni autoridad impuesta por nadie. Pero mire que encontramos en la palabra que el Señor nos habla que el pecado de la anarquía sí existe, pero también es ¿por qué? Porque no nos sometemos a nuestras autoridades, ya que en el libro de Romanos capítulo 13 versos 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengado para castigar al que hace lo malo. Encontramos que la anarquía viene de siglos antepasados, pero encontramos también jóvenes que se rebelan contra sus autoridades, jóvenes que inclusive protestan contra el gobierno, protestan contra sus autoridades, pero encontramos jóvenes que les preguntan por qué está protestando, cuál es su inconformismo, pero no tienen claridad. Siguen a un líder, pero siguen a ese líder porque como que se levanta en rebeldía contra la autoridad, pero no sabe por qué lo siguen. Si no lo siguen es porque él se levantó y no está de acuerdo con lo que los proyectos o las leyes o lo que él dice que no está bien para él, entonces lo siguen a esta persona, pero realmente no tienen claridad el por qué entran en rebelión. Pero mire que usted y yo no estamos para criticar a nuestros magistrados, no estamos en autoridad para criticar a nuestros gobernantes, porque la palabra de Dios dice que usted y yo debemos orar por nuestros gobernantes, orar por nuestros magistrados, y eso es lo que a usted y a mí nos corresponde, y autoridades que son impuestas por Dios, porque por ejemplo una persona que entra a laborar en una empresa, cuando la persona entra a laborar allá, lo primero que hace es le dicen cuáles son las funciones dentro de esa empresa, pero también le dicen cuáles son los horarios y cuáles son los requisitos para el cargo. Si la persona se encuentra apta y acepta a la persona, es contratada, pero después no puede entrar en anarquía, después no puede entrar en que él puede hacer lo que él quiera, llegar a la hora que quiera, salir a la hora que quiera y puede entregar los trabajos cuando él quiera porque él firmó un contrato. Y dentro de ese contrato está establecido que él cumpliría estas normas. Igualmente usted y yo estamos bajo un régimen y ese régimen es impuesto por Dios, las autoridades, y esas autoridades a usted y a mí nos corresponde respetarlas en todo, obedecerlas en todo. Sí, de pronto usted y yo no estamos de acuerdo en algunas situaciones que ellos proponen o disponen, pero en usted y en mí está en que nosotros obedezcamos y orar y clamarle al Señor para que sea el Señor tomando el control de esas autoridades. Pero ¿quiénes están en la anarquía? Mire que yo encontraba que se encuentra en todos los ámbitos, en todos los campos y en todas las esferas cómo se mueve la anarquía. Por ejemplo, en predicadores, en pandilleros, en curas, en pedófilos, en funcionarios corruptos, expresidentes en prisión, sobresueldos, plazas fantasmas, excesos en presupuestos, prepotencia, contrataciones y despidos arbitrarios en asambleas legislativas. Muchas cosas que encontramos en diferentes campos. Más que todo se mueve la anarquía en la política. En el campo político se mueve muchísimo la anarquía, pero también ha tocado otras esferas la anarquía en la sociedad. La familia, hijos rebeldes, hijos que no aceptan la autoridad de sus padres, hijos que quieren hacer su vida, su independencia, aún desde muy jóvenes. Escuchamos padres decir, es que mi hijo es rebelde, es que mi hijo es desobediente. Prácticamente atamos nuestros hijos desde edad muy temprana, porque hijos de 5, 6, 7 años es que es muy rebelde. Y ahí prácticamente lo estamos atando con palabras y esos hijos crecen en rebeldía. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y lo que declaren sus hijos sobre sus padres se cumple. Entonces usted y yo debemos actuar con sabiduría y conocimiento cómo criar y formar a nuestros hijos, ya que vemos muchos jóvenes que se levantan contra las autoridades y esos jóvenes van a parar algunos en la cárcel, otros terminan mal trajeados,
otro inclusive encuentran la muerte en cuanto entran en esas protestas. Pero es precisamente porque desde el hogar no han sido formados con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Santiago nos habla en el libro de Santiago 1:5, dice que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará sin reproche. Entonces a usted y a mí nos corresponde pedirle al Señor la sabiduría para criar y formar nuestros hijos, para formar a nuestra esposa, para formar a nuestro esposo, para formar una familia, para formar un hogar, para formar una empresa, para formar un liderazgo, para formar un ministerio. ¿Para qué? Para que no hayan brotes de anarquía en el entorno donde usted y yo nos movemos. Es importante conocer y entender el porqué de la anarquía, ya que encontramos que esta lista es una lista en la cual encontramos personas a las cuales han sido frustradas por alguna situación en su hogar, en su casa o en su familia, o por hogares divididos, hogares en el cual o el padre se apartó o la madre se apartó y crecieron con sus abuelos, o crecieron con el papá, o crecieron con la mamá, o crecieron con algún familiar y hubo desquebrajamiento en su parte familiar, hubo desligamiento en su familia y prácticamente esta familia o esta persona se crió así como dicen por ahí, al sol y al agua, o se crió prácticamente con otras personas que no lo iban a formar, y algunos lo formaron para mal, porque lo formaron según su orgullo, su prepotencia. ¿Por qué? Porque como no le pertenecían a esa familia o ellos no los engendraron, entonces los crían a su acomodo, algunos con juguete, otros con malas palabras, otros con división, otros con engaño, otros con mentira, y encontramos precisamente esos jóvenes con tantos vacíos en su alma, tantos vacíos en su corazón, y es precisamente porque no hubo una formación desde muy niños. Y encontramos que el Señor nos enseña, nos orienta, nos direcciona cómo podemos encontrar y formar una familia perfecta en el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero para eso a usted y a mí nos corresponde estar leyendo la palabra, y encontramos cómo el Señor obra a través de cada uno de nosotros, ya que la anarquía hace referencia a la capacidad de gobernarse a sí mismo y organizarse para evitar así el poder represivo de toda organización política. La anarquía se aplica estrictamente al ámbito político en contraposición a la autarquía, y es precisamente que se levanta en contraposición a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios, porque eso viene directamente del enemigo. Hemos encontrado líderes mundiales en los cuales en ellos manejan la anarquía, gobiernos en los cuales manejan la ley y el gobierno a su acomodo y como a ellos les parece lo mejor para hacerlo, ya que el término anarquía genera temor entre la sociedad, asociada al caos y la violencia, pero para muchos es tratar tan solo de una de las tantas formas de rebelión contra el sistema, que incluso ha sabido generar intelectuales que han desarrollado la teoría anarquista, y es un término que inevitablemente trae controversias a nivel global, a nivel mundial, ya que lo generan no solamente en sus estados, sino también en el entorno donde se mueven, ya que Mussolini decía, en todo anarquista hay un dictador frustrado. ¿Quién? Benito Mussolini. Era un dictador frustrado. ¿Por qué? Porque era un hombre que dictaba él solo, que trabajaba solo. Ya que usted y yo debemos entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de la palabra. Y conociendo la palabra, encontramos lo que el Señor quiere que hablemos y actuemos acorde al propósito y al llamado. Sometámonos a nuestras autoridades, que de pronto no nos guste, pero nos corresponde orar y el Señor trabajará en el corazón de ellos y los transformará, ya que la palabra anarquía se encuentra compuesta del prefijo a o an, que hace referencia a la negación de un estado o cosa. Por otra parte, anchos significa autoridad o gobierno, o como oligarquía, por ejemplo. De esta manera vemos cómo el origen etimológico explica el significado de la palabra anarquía, entendida como la negación a un soberano o sistema jerárquico en el cual no obedecen, y en el cual usted y yo debemos obedecer, ya que en usted y en mí está en obedecer. ¿Cómo podemos observar que la anarquía que hoy encontramos en la vida diaria en nuestro entorno se refiere precisamente a la desobediencia a nuestras autoridades, pero eso nace también desde los hogares? Busquemos hoy una solución a esta anarquía temporal de nuestro pueblo y nuestros gobernantes. Sometámonos todos a nuestras autoridades porque son impuestas por Dios, ya sea para guiarnos o para pagar las consecuencias que nutran nuestras malas elecciones. Y este problema tiene solución a corto plazo si todos hacemos lo que Dios nos manda y corresponde, y darle la autoridad al Señor y que el Señor entre y gobierne nuestras vidas. Hoy oro y le clamo y le pido al Señor que la anarquía que haya venido a nuestros gobiernos, a nuestras autoridades, que el Señor entre
inter y la desarraigue, la destruya la cruz del Calvario, y que sea el gobierno de nuestro Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.